En el Valle de la Beca, en el Líbano, hay un lugar que parece un error en el mapa, un sitio que no encaja con lo que nos enseñaron sobre la historia, ni con lo que creemos posible con manos humanas. Imagina llegar a un paisaje tranquilo, con viñedos extendiéndose como alfombras verdes, granjas pequeñas, familias vendiendo fruta al borde de la carretera y sentir que todo está en calma, hasta que, de pronto, aparece una ciudad de piedra que no debería existir. Y antes de seguir, haz algo rápido. Si te gustan los misterios reales que mezclan historia, ciencia y preguntas incómodas, quédate hasta el final de esta parte y dime, sigo para continuar con la siguiente. Porque lo que viene no es una historia bonita de ruinas antiguas, es una historia que incomoda. Dicen que durante siglos nadie pudo explicar cómo se hizo. Y ahora, investigadores que trabajan con inteligencia artificial aseguran que encontraron un camino hacia la respuesta. Pero lo inquietante no es solo el ¿cómo? Lo inquietante es lo que esa respuesta sugiere sobre nosotros, sobre lo que fuimos capaces de hacer, sobre lo que olvidamos y sobre por qué quizás seguimos repitiendo los mismos ciclos sin darnos cuenta. Esto no serían solo restos antiguos, serían una advertencia que llevamos milenios ignorando. Acompáñanos a descubrir la verdad detrás de Baalbek y por qué importa hoy más que nunca. Porque este lugar, escondido en el Valle de la Beca, empieza como una postal normal, con el ritmo lento de la tierra mandando sobre la vida diaria. El tipo de paisaje donde el tiempo parece caminar despacio, y sin embargo, al avanzar unos kilómetros, el horizonte se rompe. Baalbek aparece con columnas gigantes que se elevan hacia el cielo, templos romanos que deberían sentirse lejanos, pero que, por alguna razón, se sienten demasiado presentes, como si no fueran antiguos en el sentido cómodo de la palabra, sino como si fueran un recordatorio de algo que todavía no entendemos. La mayoría de los visitantes va directo al templo de Júpiter, donde quedan 6 columnas en pie, cada una de más de 20 metros de altura, alineadas como guardianes bajo el sol del Líbano. Pero lo verdaderamente importante no está arriba, está debajo. Bajo la grandeza romana hay una base que parece pertenecer a otra historia. 3 bloques colosales colocados uno junto al otro. Cada uno pesa alrededor de 800 toneladas. 800. Es un número que cuesta imaginar en piedra, más que varios aviones comerciales cargados. Y no son rocas amontonadas sin cuidado. Están cortadas con una precisión que sorprende incluso a ojos modernos. Encajan tan bien que, según se repite una y otra vez, ni una hoja de papel debería deslizarse entre ellas, sin mortero, sin huecos, piedra contra piedra, como si alguien hubiese cerrado esas juntas con una exactitud que no perdona errores. Los arqueólogos las llaman el trilithon. Cada bloque mide cerca de 19 metros de largo, unos 4 metros de alto y más de 3 metros de profundidad. Forman el fundamento sobre el que, más tarde, se levantó el templo romano. Y ahí nace el problema. Cada vez más personas dudan de que fueran los romanos quienes colocaron esas piedras, porque una cosa es construir grande y otra es mover esto. En el Valle de la Beca, en el Líbano, hay un lugar que parece un error en el mapa, un sitio que no encaja con lo que nos enseñaron sobre la historia, ni con lo que creemos posible con manos humanas. Imagina llegar a un paisaje tranquilo, con viñedos extendiéndose como alfombras verdes, granjas pequeñas, familias vendiendo fruta al borde de la carretera y sentir que todo está en calma, hasta que, de pronto, aparece una ciudad de piedra que no debería existir. Y antes de seguir, haz algo rápido. Si te gustan los misterios reales que mezclan historia, ciencia y preguntas incómodas, quédate hasta el final de esta parte y dime, sigo para continuar con la siguiente. Porque lo que viene no es una historia bonita de ruinas antiguas, es una historia que incomoda. Dicen que durante siglos nadie pudo explicar cómo se hizo. Y ahora, investigadores que trabajan con inteligencia artificial aseguran que encontraron un camino hacia la respuesta. Pero lo inquietante no es solo el cómo, lo inquietante es lo que esa respuesta sugiere sobre nosotros, sobre lo que fuimos capaces de hacer, sobre lo que olvidamos y sobre por qué quizás seguimos repitiendo los mismos ciclos sin darnos cuenta. Esto no serían solo restos antiguos, serían una advertencia que llevamos milenios ignorando. Acompáñanos a descubrir la verdad detrás de Baalbek y por qué importa hoy más que nunca. Porque este lugar, escondido en el Valle de la Beca, empieza como una postal normal, con el ritmo lento de la tierra mandando sobre la vida diaria, el tipo de paisaje donde el tiempo parece caminar despacio. Y sin embargo, al avanzar unos kilómetros, el horizonte se rompe. Baalbek aparece con columnas gigantes que se elevan hacia el cielo, templos romanos que deberían sentirse lejanos, pero que por alguna razón se sienten demasiado presentes, como si no fueran antiguos en el sentido cómodo de la palabra, sino como si fueran un recordatorio de algo que todavía no entendemos. La mayoría de los visitantes va directo al templo de Júpiter, donde quedan 6 columnas en pie, cada una de más de 20 metros de altura, alineadas como guardianes bajo el sol del Líbano. Pero lo verdaderamente importante
torre no está arriba, está debajo. Bajo la grandeza romana hay una base que parece pertenecer a otra historia. 3 bloques colosales colocados uno junto al otro. Cada uno pesa alrededor de 800 toneladas. 800. Es un número que cuesta imaginar en piedra, más que varios aviones comerciales cargados. Y no son rocas amontonadas sin cuidado. Están cortadas con una precisión que sorprende incluso a ojos modernos. Encajan tan bien que, según se repite una y otra vez, ni una hoja de papel debería deslizarse entre ellas, sin mortero, sin huecos, piedra contra piedra, como si alguien hubiese cerrado esas juntas con una exactitud que no perdona errores. Los arqueólogos las llaman el trilithón. Cada bloque mide cerca de 19 metros de largo, unos 4 metros de alto y más de 3 metros de profundidad. Forman el fundamento sobre el que más tarde se levantó el templo romano. Y ahí nace el problema. Cada vez más personas dudan de que fueran los romanos quienes colocaron esas piedras, porque una cosa es construir grande y otra es mover esto. ¿Quieres que continúe? Escribe sigo y avanzo con la siguiente parte. Whiter, porque incluso hoy, con grúas gigantes, cálculos asistidos por ordenador, acero industrial y equipos completos de ingenieros, mover un bloque de 800 toneladas no es una tarea trivial. Las grúas más potentes del mundo, las que se usan para montar puentes o plataformas petroleras, alcanzan capacidades extremas solo bajo condiciones perfectas, y aún así están diseñadas para levantar, no para trasladar horizontalmente masas de ese tamaño sobre terreno irregular y colocarlas con una precisión casi milimétrica. Ahora imagina hacer eso sin motores, sin hidráulica, sin computadoras, y posiblemente sin un concepto de rueda como lo entendemos hoy. El Imperio Romano fue extraordinario, nadie lo discute. Construyó acueductos que aún llevan agua, carreteras que siguen siendo utilizadas, anfiteatros que todavía albergan espectáculos. Inventaron el hormigón, dominaron la arquitectura monumental y organizaron ejércitos y ciudades con una eficiencia impresionante. Pero incluso en sus obras más ambiciosas, los bloques de piedra más grandes confirmados rara vez superan las 50 toneladas. Eso ya era enorme para su época. Las piedras del Trilithon son 16 veces más pesadas. No existe en los textos técnicos romanos, ni en sus registros de ingeniería, ni en las marcas típicas de sus construcciones, evidencia clara de que tuvieran la capacidad de mover y colocar a algo así. Y entonces el misterio se vuelve más profundo cuando miramos hacia el origen de esas piedras. A unos 500 metros del templo, incrustada en la ladera de una colina, se encuentra la cantera de donde salieron esos gigantes, o mejor dicho, donde todavía esperan. Allí descansan 3 enormes bloques inacabados, abandonados en distintas etapas de extracción. El más famoso es conocido como la Piedra de la Mujer Embarazada, con un peso estimado de unas 1000 toneladas. Cerca de ella, descubierta en la segunda década del siglo XXI, hay otra aún más grande, alrededor de 1650 toneladas, todavía parcialmente unida a la roca madre. Las superficies de estos bloques muestran marcas de herramientas, no señales de desgaste natural, no fracturas que los hagan inútiles. Son cortes claros, limpios, detenidos de forma abrupta, como si alguien hubiese estado trabajando un día normal y, de repente, todo se hubiera detenido. No hay rastros de un terremoto que destruyera la cantera. No hay evidencia de una inundación que obligara a huir. Simplemente las herramientas se dejaron a un lado y nadie regresó jamás. Y la pregunta es inevitable. Si quienes construyeron Baalbek fueron capaces de mover bloques de 800 toneladas y colocarlos con tal precisión, ¿por qué no terminaron estos otros, aún mayores? ¿Qué ocurrió? ¿Qué los obligó a abandonar un proyecto de esa magnitud? Este es el punto que inquieta a ingenieros modernos, porque hoy, incluso con nuestra tecnología, no podemos simplemente ir a la cantera, levantar esos bloques y colocarlos donde queramos. No es que sea caro o complicado, es que, en términos prácticos, está fuera de nuestro alcance cotidiano. Entonces, ¿cómo lo hicieron ellos? Durante casi 2000 años, Baalbek se negó a dar respuestas. Imperios lo estudiaron, eruditos midieron sus piedras, ingenieros trazaron esquemas, nacieron mitos, pero las piedras permanecieron en silencio, hasta que apareció una herramienta nueva, una que no se cansa, no se impresiona y no acepta tradiciones como respuesta: la inteligencia artificial. Ahí es donde todo empieza a cambiar. Durante siglos, la explicación oficial fue sencilla. Los romanos construyeron Baalbek. Punto final. Sonaba razonable. El templo de Júpiter se levantó durante el reinado del emperador Augusto, alrededor del siglo I a.C. Roma estaba en su apogeo, expandiendo fronteras y demostrando su poder con arquitectura monumental. Baalbek era una declaración de dominio en piedra, en el límite oriental del imperio. Los ingenieros romanos eran brillantes. Con suficiente mano de obra, tiempo y disciplina, ¿por qué no habrían podido mover algunas piedras grandes? Así lo decían los historiadores. Así se enseñó en libros. Así se aceptó
afectó durante generaciones, porque cuestionarlo implicaba abrir una puerta incómoda. Pero hubo personas que empezaron a notar que algo no encajaba del todo. En la década de los años 20 del siglo pasado, un arqueólogo francés llamado Pierre Montet trabajaba en el sitio cuando observó detalles que le parecieron extraños. Las enormes piedras del Trilithon no mostraban las huellas típicas de la ingeniería romana. No había agujeros de Lewis, esos huecos tallados que los romanos utilizaban para insertar pinzas metálicas y elevar bloques. No aparecían marcas claras de pivotes, ni restos de andamios, ni señales coherentes con las técnicas romanas conocidas. Era como si esas piedras hubieran sido colocadas de una sola vez, mediante un proceso continuo que no dejó rastro reconocible. A esto se sumaban las historias locales. Familias libanesas que vivían cerca del sitio desde hacía generaciones contaban relatos que se transmitían mucho antes de la llegada de Roma. Hablaban de gigantes, de seres antiguos que habían construido la ciudad original. Decían que Baalbek era uno de los lugares más antiguos del mundo, levantado por manos cuyos nombres se perdieron, pero cuyo trabajo seguía allí, imposible de ignorar. En textos bíblicos se menciona el Valle de la Beca y se habla de los Refaim, una raza de gigantes que habitó la tierra de Canaán. En otros escritos antiguos aparecen ciudades construidas por manos que no parecían del todo humanas. Con el tiempo, como suele ocurrir, esos relatos se fueron cargando de simbolismo y mito. Pero a mediados del siglo XX, algunos ingenieros comenzaron a hacer algo distinto. Dejaron de discutir sobre leyendas y empezaron a calcular. Dejaron a un lado el consenso arqueológico y se sentaron con números, fórmulas y principios físicos básicos. Y lo que encontraron fue inquietante. Las cuentas no cerraban. Mover un bloque de 800 toneladas usando tecnología antigua, rodillos de madera, cuerdas de fibra natural, fuerza humana organizada, requería fuerzas que superaban lo que cualquier sistema documentado podía generar. La fricción, los límites de resistencia de los materiales, la distribución del peso, todo jugaba en contra. Un ingeniero estimó que harían falta más de 40,000 personas tirando al mismo tiempo, con una coordinación perfecta, solo para poner un bloque en movimiento, y eso bajo condiciones ideales que, en la realidad, casi nunca se dan. Luego estaban las marcas de las herramientas. En la década de los años 90, investigadores comenzaron a examinar con más detalle las superficies de la cantera. Algunas marcas coincidían con el uso de cinceles de bronce e hierro, herramientas conocidas de la antigüedad, pero otras no encajaban con nada familiar. Había cortes con una regularidad sorprendente, casi mecánica, difícil de explicar solo con golpes repetidos de martillo y cincel. Ciertas zonas parecían pulidas, como si hubieran sido alisadas con un método más avanzado. Los geólogos añadieron otra capa de dudas. Al comparar la erosión de las piedras del Trilithon con la de las columnas romanas situadas encima, notaron diferencias significativas. El desgaste parecía contar dos historias distintas. Algunos sugirieron que los bloques megalíticos podían haber estado expuestos a los elementos durante miles de años más que las estructuras romanas. Tal vez 5,000, tal vez 10,000. Datarlos con precisión era difícil, pero la discrepancia era demasiado grande para ignorarla. También estaba la orientación. Baalbek se encuentra exactamente a 34 grados de latitud norte. La plataforma está alineada con la salida del sol durante el equinoccio de primavera. Ese tipo de precisión astronómica aparece en otros lugares del mundo, en Giza, en Angkor Wat, en sitios separados por océanos y milenios, construidos por culturas que, según la historia tradicional, jamás tuvieron contacto entre sí. ¿Casualidad? Tal vez, pero el patrón se repetía demasiado. A comienzos del nuevo milenio, el debate se dividió en dos bandos. Por un lado, quienes defendían la cronología romana clásica. Por otro, quienes proponían un origen mucho más antiguo. En este segundo grupo había de todo, desde investigadores serios hasta teorías extravagantes sobre civilizaciones perdidas y visitantes de otros mundos. Ideas que acabaron dañando la credibilidad de las preguntas legítimas. Lo que faltaba era algo fundamental: datos sólidos. Medir, observar y teorizar no bastaba. Durante siglos se escribieron artículos, se publicaron libros y se debatió sin llegar hacia una respuesta definitiva. Nadie había sometido las piedras a la prueba más exigente posible, un análisis masivo de datos, hasta que, en el año 2019, algo extraordinario ocurrió en Baalbek. Ese año, las autoridades arqueológicas del Líbano, en colaboración con equipos europeos, autorizaron el estudio tecnológico más completo que jamás se
había realizado en Baalbek. No fue una excavación tradicional, ni una campaña más con cuadernos y cintas métricas. Fue algo distinto, radicalmente distinto. Por primera vez, el sitio sería observado no solo por ojos humanos, sino por sistemas capaces de registrar y comparar cantidades de información que ningún equipo de personas podría manejar por sí solo. Se utilizaron escáneres LIDAR, radares de penetración terrestre, modelos tridimensionales de altísima resolución y por primera vez en la historia del lugar, algoritmos de aprendizaje automático diseñados para detectar patrones invisibles a simple vista. El objetivo no era probar una teoría concreta, era más simple y a la vez más arriesgado. Documentarlo todo, cada superficie, cada ángulo, cada irregularidad microscópica, dejar que los datos hablaran sin forzarlos a encajar en un relato previo. El sistema LIDAR funcionaba lanzando millones de pulsos láser contra la piedra y midiendo el tiempo exacto que tardaban en regresar. El resultado era una nube de puntos tridimensional tan precisa que podía detectar variaciones de menos de 1 milímetro. Cada marca de herramienta, cada arañazo, cada imperfección quedaba registrada. Se escaneó el trilithón, se escaneó la cantera, se escanearon los bloques inacabados que aún yacen en la ladera, detenidos en mitad de su creación. En pocas semanas se reunieron terabytes de información, más datos sobre las piedras de Baalbek que en los 2000 años anteriores juntos. Entonces, todo eso se entregó a la inteligencia artificial. Los algoritmos habían sido entrenados con referencias de cientos de sitios antiguos, canteras romanas en Italia y el norte de África, trabajos de mármol griegos, explotaciones de piedra egipcias, estructuras megalíticas prehistóricas de Europa. El sistema aprendió a reconocer las firmas que dejan las herramientas. Un cincel de bronce no marca igual que uno de hierro. Una sierra moderna deja un patrón completamente distinto. Cada tecnología deja su huella. Cuando la inteligencia artificial analizó la cantera de Baalbek, apareció la primera sorpresa. No había una sola firma, había varias. Algunas coincidían con herramientas conocidas de época romana. Otras no encajaban en ninguna categoría del conjunto de datos. Había zonas donde los cortes mostraban una regularidad difícil de explicar solo con trabajo manual. En otras áreas, las superficies presentaban características microscópicas que sugerían exposición a calor por fricción, cambios en la estructura cristalina de la caliza que normalmente no aparecen con golpes intermitentes de herramientas simples. Después el análisis se centró en los puntos de contacto entre los bloques del trilithón, allí donde una piedra de 800 toneladas se apoya contra otra. Las mediciones mostraron que la desviación respecto a una planitud perfecta era inferior a medio milímetro en superficies de varios metros cuadrados. Medio milímetro. Hoy en día, lograr esa tolerancia requiere instrumentos láser y maquinaria controlada por ordenador. Y sin embargo, allí estaba, en piedras colocadas hace miles de años. El equipo decidió ir más lejos. Si las piedras eran tan precisas, había que entender el proceso de transporte. Se construyeron simulaciones físicas detalladas para modelar cómo esos bloques podían haberse movido desde la cantera hasta la plataforma. En los modelos se incluyeron todas las tecnologías antiguas conocidas: rodillos de madera, sistemas de cuerdas, rampas, palancas, poleas, contrapesos. Se introdujeron márgenes generosos, asumiendo condiciones ideales, probablemente más ideales que las reales. Entonces, se dejó a la inteligencia artificial explorar. Probó miles de combinaciones, equipos de 10.000 trabajadores, luego 20.000, luego 50.000. Probó rampas suaves y rampas empinadas, sistemas de poleas tan complejos que habrían hecho sonreír a Arquímedes. Incluso se permitió probar tecnologías hipotéticas ligeramente más avanzadas que las documentadas para la época romana. Ninguna simulación tuvo éxito. En unas, las cuerdas se rompían al superar su resistencia máxima. En otras, los rodillos colapsaban bajo el peso. En muchas, las rampas cedían antes de completar el trayecto. Las leyes físicas no se ajustaban al deseo de encontrar una solución. O la fuerza requerida superaba los límites de los materiales antiguos, o la cantidad de personas necesarias excedía la población total de la región. Bajo cualquier restricción razonable, mover esos bloques no era solo difícil, era inviable. Un investigador, que más tarde habló de manera anónima con una revista de ingeniería alemana, describió el momento con una frase que quedó grabada en el equipo: construimos el modelo para demostrar cómo se hizo. En cambio, demostramos que no se podía hacer, y eso no es una respuesta, es un problema. La inteligencia artificial continuó. Analizó el mayor de los bloques inacabados, el de aproximadamente 1.650 toneladas. Calculó que terminar de extraerlo habría requerido retirar alrededor de 6.000 metros cúbicos de roca. Era un esfuerzo descomunal para un bloque que no encajaba en ninguna estructura conocida del complejo. No solo era grande, era absurdamente grande. Ningún edificio en Baalbek, ni
en el mundo antiguo conocido necesitaba una piedra de ese tamaño. Entonces, ¿por qué se estaba tallando? ¿Por qué ir más allá de lo necesario? A menos que no se tratara solo de construir, sino de probar límites, de experimentar, de alcanzar una capacidad que iba más allá de la arquitectura práctica. La inteligencia artificial no tenía respuestas para eso, solo lo marcó como una anomalía, técnicamente posible de tallar, pero funcionalmente innecesaria. El equipo revisó los datos durante semanas, repitió simulaciones, buscó errores, esperó que algo cambiara. Nada cambió. Las cifras seguían siendo las mismas. La física no cedía. El enigma permanecía intacto. Ante ese punto muerto, el equipo tomó una decisión que cambiaría por completo el enfoque del problema. Si Baalbek era un caso aislado, podía aceptarse como una rareza histórica, un enigma único sin explicación definitiva. Pero, ¿y si no lo era? ¿Y si las mismas señales aparecían en otros lugares del mundo? ¿Y si ese imposible se repetía una y otra vez, en culturas distintas, separadas por océanos y miles de años? La inteligencia artificial fue entonces alimentada con información de más de 40 sitios megalíticos repartidos por todo el planeta. Entre ellos estaban la Gran Pirámide y la Esfinge en Giza, Pumapunku en Bolivia, Göbekli Tepe en Turquía, Sacsayhuamán en Perú, Stonehenge en Inglaterra, los alineamientos de Karnak en Francia y las estructuras sumergidas frente a Yonaguni en Japón, lugares construidos por pueblos que, según la historia tradicional, nunca se conocieron, nunca comerciaron entre sí y nunca compartieron conocimientos. El objetivo no era encontrar técnicas idénticas, porque eso habría sido absurdo. Nadie esperaba ver el mismo tipo exacto de corte o el mismo método constructivo repetido en continentes distintos. Lo que el algoritmo buscaba era algo más profundo: patrones geométricos, decisiones similares en la elección de materiales, alineaciones astronómicas repetidas, principios de diseño comunes. Ese tipo de conexiones que a los investigadores humanos se les escapan porque suelen estudiar cada sitio por separado, como árboles aislados y no como parte de un bosque completo. Lo que devolvió el análisis fue, como mínimo, inquietante. Primero, la inteligencia artificial detectó que los sitios megalíticos no estaban distribuidos al azar. Se concentraban de forma estadísticamente significativa en determinadas latitudes, especialmente alrededor de 30 grados norte, 34 grados norte y a lo largo del Ecuador. No eran números arbitrarios, son posiciones donde las observaciones solares y celestes producen ángulos matemáticamente relevantes. Baalbek se encuentra en 34 grados norte, también la entrada de la Gran Galería de la Gran Pirámide, también el Monte del Templo en Jerusalén. El sistema calculó que la probabilidad de que esa coincidencia fuera puramente aleatoria era inferior al 2%. Segundo, el análisis mostró que muchas de estas construcciones utilizaban bloques de entre 50 y 200 toneladas, incluso en casos donde piedras más pequeñas habrían sido estructuralmente suficientes. Desde un punto de vista práctico, no era necesario hacerlos tan grandes. El tamaño parecía una elección deliberada, como si la magnitud en sí misma tuviera un significado más allá de la simple función arquitectónica. Tercero, ciertos ángulos aparecían una y otra vez. El ángulo de 23,5 grados, relacionado con la inclinación del eje terrestre. El ángulo de 51,84 grados de la Gran Pirámide. El ángulo de 19,5 grados, asociado a la geometría del tetraedro y que algunos investigadores vinculan con dinámicas energéticas. Cada uno de estos ángulos tiene aplicaciones estructurales, sí, pero su repetición en culturas sin contacto aparente sugería algo más: un lenguaje geométrico compartido, un tipo de conocimiento codificado en piedra en lugar de escrito en textos. Y entonces llegó la parte más perturbadora. Los algoritmos de estimación de antigüedad, basados en erosión, crecimiento de líquenes, alteración química y otros indicadores de deterioro, comenzaron a arrojar fechas que chocaban frontalmente con la cronología arqueológica convencional. No eran diferencias de décadas ni de siglos, eran diferencias de milenios. Göbekli Tepe, ya reconocido oficialmente como el complejo ritual más antiguo conocido, volvió a ser analizado y mostró probabilidades de que algunas secciones fueran incluso más antiguas de lo aceptado. La Esfinge, famosa por el debate sobre la erosión causada por agua, que implicaría un clima mucho más húmedo del que existía durante el Imperio Antiguo de Egipto, arrojó estimaciones cercanas al 10.500 a.C. Las estructuras de Yonaguni, durante años descartadas como formaciones naturales, presentaron marcas que el sistema clasificó como artificiales, y su profundidad bajo el agua indicaba que habrían sido construidas cuando el nivel del mar era decenas de metros más bajo, al final de la última glaciación. Y Baalbek. Para el Trilithon, la estimación media de la inteligencia artificial situaba su construcción alrededor de hace más de 9.000 años, miles de años antes de Sumeria, antes de la escritura, antes de la agricultura
cultura organizada en el creciente fértil, antes de cualquier civilización conocida capaz, al menos en teoría, de mover bloques de 800 toneladas con una precisión casi perfecta. El patrón empezaba a tomar forma. Estos lugares no solo compartían técnicas extrañas o tamaños imposibles, podían compartir un origen, un marco cultural y tecnológico anterior a la historia registrada, una civilización perdida, borrada por el tiempo, por cambios climáticos, por el colapso social y por el simple hecho de que nadie quedó para contar su historia. Pero la inteligencia artificial aún no había terminado. Al cruzar las fechas estimadas de estos grandes proyectos megalíticos con datos paleoclimáticos, registros geológicos y evidencias arqueológicas de colapsos sociales, surgió una correlación difícil de ignorar. Las grandes oleadas de construcción monumental no coincidían con épocas largas de estabilidad y prosperidad. Ocurrían justo antes de grandes rupturas. Göbekli Tepe fue levantado alrededor del final de un periodo extremadamente frío y seco, poco antes de un cambio climático abrupto que transformó ecosistemas enteros en apenas décadas. Si las dataciones alternativas de Giza se acercan a la realidad, su fase principal de construcción ocurrió poco antes del aumento acelerado del nivel del mar que sumergió amplias zonas costeras en todo el planeta. Puma Punku alcanzó su apogeo antes de sequías prolongadas que devastaron las culturas andinas de altura alrededor del primer milenio después de Cristo. Incluso la gran expansión romana en Baalbek se dio durante un periodo climático favorable que precedió siglos más fríos y duros, en los que el imperio comenzó a fragmentarse. Una y otra vez, el mismo patrón, construir a lo grande y luego caer. No durante la construcción, después. La inteligencia artificial no podía ver podía demostrar que una cosa causara la otra. Correlación no es causalidad, pero la repetición era demasiado clara para descartarla fácilmente. Algunos investigadores comenzaron a llamarlo casi en voz baja el patrón Baalbek, ciclos de brillantez técnica y organizativa seguidos de colapsos, olvido y reconstrucciones más modestas. El término circuló en correos privados y conversaciones nocturnas entre científicos, pero rara vez llegó a publicaciones formales. Para algunos era solo una ilusión estadística, para otros una advertencia incómoda. Y entonces alguien formuló la pregunta que nadie quería hacer en voz alta. ¿Qué ocurre si aplicamos este mismo análisis al presente? Ahí dejó de ser un debate académico. Si quienes construyeron Baalbek tenían la capacidad de mover y colocar piedras de 800 toneladas con una precisión comparable a la moderna, ¿qué pasó con ese conocimiento? La tecnología no desaparece sin dejar rastro. Las herramientas rotas acaban en basureros. Las técnicas se enseñan, se perfeccionan, se transmiten. Pero en Baalbek, la cantera quedó en silencio de manera abrupta, y ninguna cultura posterior en la región volvió a demostrar algo remotamente parecido. No hubo decadencia gradual, hubo una desaparición total. Durante décadas, ingenieros han intentado reconstruir métodos plausibles con tecnología antigua. Todos chocan con el mismo muro, la física, rodillos de madera lo suficientemente grandes para no romperse, cuerdas tan gruesas que su propio peso se vuelve un problema, rampas tan colosales que mover el material para construirlas supera el esfuerzo de mover la piedra, sistemas de poleas con límites claros de ventaja mecánica, simulaciones que, incluso con 50,000 personas, avanzan metros en años. Los números no perdonan, por eso surgieron hipótesis alternativas, no mágicas, no sobrenaturales, sino simplemente más avanzadas de lo que la historia tradicional suele conceder. Sistemas de contrapeso con agua o arena, métodos de vibración para reducir la fricción presentes en mitos de múltiples culturas, tecnologías hidráulicas primitivas capaces de generar fuerzas enormes mediante presión de fluidos. Nada de esto viola las leyes de la naturaleza, solo requiere un conocimiento que, por razones desconocidas, no llegó hasta nosotros. Quizá ese conocimiento nunca se escribió. Tal vez se transmitía de maestro a aprendiz, de mano en mano. Y cuando esas líneas humanas se rompieron por guerras, enfermedades o catástrofes climáticas, la técnica murió con ellas, sin planos, sin manuales, solo piedras abandonadas a medio tallar. Otra posibilidad es más simple y más inquietante, que el trabajo se detuviera porque algo ocurrió. Los bloques inacabados no muestran señales de abandono gradual. No hay prisa torpe, no hay pérdida de calidad. Todo indica que alguien planeaba continuar, que pensaban volver al día siguiente, pero el día siguiente nunca llegó. Alrededor del cambio entre el 10º y el 9º milenio antes de Cristo, el planeta atravesó transformaciones brutales, temperaturas que subieron varios grados en apenas años, hielos que colapsaron, mares que se elevaron más de 100 metros con el tiempo. Sociedades enteras, especialmente las costeras, quedaron desarraigadas. Baalbek, al estar en una zona elevada, pudo sobrevivir físicamente, pero ninguna piedra sobrevive si la sociedad que le da sentido desaparece. Cuando la supervivencia está en juego, los monumentos dejan de importar.
lugar. Y sin embargo, existe una última interpretación, quizá la más humana de todas. Y si no fue una pérdida, sino una decisión, y si quienes construían esos bloques comprendieron que habían llegado a un límite, que seguir adelante implicaba un costo social, ambiental y humano demasiado alto, que mantener una organización capaz de mover piedras imposibles podía destruir aquello mismo que intentaban sostener. Tal vez los bloques inacabados no sean un fracaso, tal vez sean una renuncia. Hoy, Baalbek permanece en una especie de suspensión. Los templos romanos siguen en pie, por poco, tras siglos de terremotos, guerras y abandono. Conservadores y arqueólogos trabajan con recursos mínimos para evitar que colapsen. Líbano es un país frágil, crisis económicas, apagones, escasez de combustible, inestabilidad política. Y aún así, quienes cuidan Baalbek siguen yendo, miden, documentan, guían a los pocos visitantes entre piedras que han sobrevivido a todo. Un guía local, cuya familia ha vivido allí durante 6 generaciones, resume siglos de historia con pocas palabras. Dice que su bisabuelo le contaba lo que había escuchado de su propio bisabuelo, que las piedras estaban allí antes de Roma, antes de Cristo, antes de la memoria. No sabemos quién las construyó, dice, de pie bajo el trilizón, pero sabemos que seguirán aquí cuando nosotros no estemos. Las piedras no pertenecen a ningún imperio, pertenecen al tiempo. Los arqueólogos hablan de Baalbek con un tono distinto al de otros sitios. No hay entusiasmo, hay cautela, incomodidad. Uno de los investigadores describió el trabajo allí como estar dentro de una pregunta que quizá no queremos responder. Otro fue más directo. Cada nuevo dato no agranda la historia humana, la hace más pequeña, como si solo estuviéramos viendo una esquina de algo mucho más grande. Los científicos que analizaron estos datos no buscan fama. Sus trabajos serán leídos por pocos, serán discutidos, cuestionados, quizá descartados. Aún así continúan, porque dejar las piedras sin preguntas se siente como una forma de abandono. Mientras tanto, la vida sigue. Niños juegan cerca de bloques más pesados que aviones. Familias hacen picnicas a la sombra de piedras imposibles. Quizá esa sea la única forma sana de convivir con el misterio. Si nos detuviéramos a asombrarnos todo el tiempo, no podríamos vivir. Y sin embargo, el contraste duele. Una civilización antigua movía 800 toneladas con precisión. Sus descendientes luchan por mover ayuda humanitaria. Baalbek ha sobrevivido a imperios y lo hará con nosotros también. Las piedras no confirman teorías ni las niegan, simplemente esperan. Tal vez la pregunta nunca fue cómo se construyó Baalbek, ni quién lo hizo. Tal vez siempre fue por qué. ¿Por qué empujar los límites humanos hasta lo imposible? ¿Por qué construir algo tan grande que desafía la explicación? ¿Por qué dejarlo incompleto? Quizá la inteligencia artificial no nos mostró cómo se levantaron estas piedras, sino algo más incómodo. ¿Por qué olvidamos una y otra vez quiénes somos? ¿Y por qué, cuando empezamos a recordarlo, casi siempre ya es demasiado tarde?